Hola, hola queridas tejedoras. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del video haciendo un Moisés tejido. Ok, pueden ir observando cómo va quedando el Moisés. Tengo 11 vueltas ya. Voy por la vuelta número 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la 11 que la estoy haciendo ahora para llegar al punto 14, la vuelta número 14 en donde vamos a hacer las manillas del Moisés. Continuemos. Todavía estoy trabajando con los dos primeros trapillos que escogí para el proyecto. Para este proyecto vamos a usar 4 trapillos porque mi base es 65 por 33 centímetros, lo que requiere 4 trapillos. Si usas una base más grande, posiblemente tendrás que usar 6 trapillos u 8 trapillos, dependiendo del tamaño. Continuemos tejiendo hasta la vuelta número 14. Al finalizar la vuelta 14 nos vemos aquí para entonces hacer las manillas.
Ya terminamos la vuelta número 14. Ahora empezaremos a hacer las manillas. Las manillas o los handles dependerá del tamaño de su Moisés, el lugar donde colocar las manillas, pero siempre colóquenlo que quede en el centro del Moisés, las manillas. Ok, vamos a hacer una cadeneta en este punto. 1, primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vamos a ver. Estamos centrando todo para saber cómo quedaría. Vamos a darle 2 puntitos más. 13, 14. Ya así está bien la manilla. Vamos ahora a tratar de ver a qué distancia lo vamos a poner. Ok. Las cadenetas. 14 cadenetas, ya saben. Una cadeneta de 14 puntos para medir 1, 2, 3 en el punto número 7 a la distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el séptimo punto vamos a unir y hacer un punto deslizado. Ok, una distancia de 7 puntos para entonces hacer el punto deslizado. Deslizamos el punto y ahí tenemos nuestra primera cadena, nuestro primero manilla o handle. Ahora vamos a seguir haciendo medio punto en cada punto alrededor del Moisés hasta llegar al otro lado del Moisés y empezar la otra manilla. Van viendo medio punto en cada una. Cada punto, medio punto hasta llegar al otro lado. Nos vemos cuando estemos del otro lado del Moisés. Ok, ya hemos llegado al otro lado del Moisés. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 14 puntos. Contamos 14 con una separación de 7 puntos. Recuerden, en el número 7 introducimos un punto deslizado. .14 en la cadeneta. Entonces contamos hasta 7. En el 7 vamos a hacer un punto deslizado. Okay. Ese está en el mismo lugar,
donde está el otro lado de la manilla, la otra manilla. Ahora vamos a hacer punto bajo todo alrededor. Nos vemos en breve. Ahora vamos a hacer todo, va a ser puntos bajos hasta llegar al otro lado de la manilla, a la otra manilla. Todo esto alrededor, un punto bajo en cada punto. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer nada, solamente puntos bajos. Aquí ya vamos a cortar porque hemos terminado las dos manillas. Okay, ya ven, las dos están a la misma distancia una de la otra. Terminamos aquí, tratamos de hacer un pequeño nudito y guardamos la hebra para que cuando volvamos a tejer no se note dónde está. Y así se nos hace más fácil al final del tejido no tener que estar guardando hebras, haciendo nada de eso, porque ya tenemos un tejido casi terminado. Entonces ahora, después que guardamos estos, ahora ya todo está guardado. Vamos ahora a empezar con 2 hebras más para poder dar una más bonita terminación a las 2 manillas. Empecemos. Ustedes van a observar ahora 2 maneras diferentes de cómo darle grosor a las manillas para hacerlas un poquito más gruesas. Okay, pasando por debajo de la cadeneta y haciendo un punto bajo. Haciendo el punto bajo, pasando por debajo de la cadeneta. Esta sería una manera de hacerlo. A las que les guste esta manera, queda bien bonita y es fácil. Ok, aquí vamos con la manera que a mí me gusta, con la que yo decidí que mi Moisés quedara más bonito. Y es la que usamos casi siempre. Vamos, el punto bajo lo vamos a hacer entrando por cada orificio de la cadeneta. Por cada punto de la cadeneta vamos a hacer el punto bajo de esta manera. Ok, uno en cada punto de la cadeneta, son 14 puntos, entonces vamos a dar un punto bajo por cada punto de la cadeneta hasta llegar al otro lado. Terminaremos aquí mismo donde empezamos.
con esto hemos ya concluido la parte 2 del video de cómo hacer tu Moisés. Ya terminamos esta parte. El tercer video será hacer la capota, lo que llamamos nosotros la capota, el hood o la parte superior de el Moisés. Miren que ya aquí estoy terminando porque ya los halos están hechos. Y esta fue la vuelta número 15. Y recuerden, cuando empezamos la vuelta número 15, empezará haciendo las manillas. Espero que les haya gustado este video. Por favor, denle a la manito y síganme. Me pueden seguir en mi página de Instagram. Estoy en Etsy. Todos los materiales que aquí les enseño, incluyendo mi crochet hook o agujeta, como también la llamamos, están en venta en mi página de Etsy. Pasen un bendecido día. Dios las bendiga inmensamente.